Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nuevamente, en nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, les damos una cordial bienvenida a esta nuestra cuarta charla del ciclo de conferencias Investigación en Ingeniería de Pavimentos. Hablan expertos latinoamericanos. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Luis Guillermo Loria Salazar, quien creo, sin temor a equivocarme, que todos quienes estamos vinculados en el campo de la ingeniería de pavimentos lo reconocemos como uno de los investigadores más activo y de gran liderazgo, no solo en el ámbito latinoamericano, sino en el contexto mundial. Doctor Luis Guillermo Loria, muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias y compartir a estudiantes y a profesionales interesados en la ingeniería de pavimentos sus experiencias, que de seguro serán bastante interesantes y enriquecedoras, tanto para las nuevas generaciones a quienes estamos formando y motivando por esta especialidad, como para muchos de nosotros, los profesores y profesionales que recorremos este bonito camino. Nuevamente les recordamos que los videos de las conferencias se encuentran a su disposición en el micrositio de la Escuela Colombiana de Ingeniería y que al final de la charla está dispuesto un tiempo para que planteen sus inquietudes al doctor Luis Guillermo. En el día de hoy tendremos dos nuevos moderadores, Linda Melissa Guerrero Páez y Michael Eduardo Franco Figueroa, estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la escuela y líderes del semillero de pavimentos. Linda y Michael, muchas gracias por esta moderación y adelante. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Buenos días para todos los participantes de esta conferencia. Gracias a todos por permitirse este tiempo de aprendizaje. Y nuevamente les damos la bienvenida a la cuarta conferencia de nuestro ciclo de conferencias que lleva por nombre Investigación en Ingeniería de Pavimentos. Hablan expertos latinoamericanos. Este evento es una iniciativa del Semillero de Investigación en Pavimentos, el cual está liderado por la directora del Centro de Estudios Geotécnicos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, la ingeniera Sandra Campanoli, quien les acaba de hablar. El día de hoy los estaré acompañando como uno de los moderadores de la conferencia. Al final de esta jornada tendremos un espacio para responder algunas de sus preguntas. El chat de la conferencia estará habilitado por si surge alguna duda durante la charla. La dinámica para realizar las preguntas será la siguiente. Las preguntas se deben dejar en el recuadro de los comentarios ubicado en la esquina superior derecha de sus pantallas. Por favor, colocar su nombre y a qué organización pertenecen, si esta es universidad, empresa o simplemente poner el país de procedencia. Se los agradecemos mucho. Por otra parte, nos sobra recomendarles que si en los comentarios ven a alguien que ya escribió una pregunta que ustedes tenían en mente hacer o leyeron una pregunta interesante, pueden reaccionar a la misma, con lo cual la podremos ubicar más fácilmente y hacerla llegar al ingeniero. Por último, los invitamos a participar activamente, sin miedo, y reiteramos el agradecimiento a todos por su asistencia al evento. A continuación los dejo con mi compañera líder, Linda Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael, y muy buenos días para todos. Es para nosotros un honor contar con la presencia de un ingeniero tan distinguido y con tanta experiencia como lo es el ingeniero Luis Guillermo Loria, reconocido como uno de los investigadores científicos en el área de pavimentos más importantes en la historia de Latinoamérica y con gran renombre en la comunidad científica mundial del ramo, habiendo trabajado en las escalas del análisis desde la nano hasta la escala real. Es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica, máster en Ingeniería Civil con énfasis en pavimentos y materiales, y doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Nevada, Reno, Estados Unidos. Profesor titular en propiedad de la Escuela de Ingeniería de la UCR, ha impartido clases de diseño y materiales para pavimentos por más de 20 años, entre otros cursos a nivel de grado y posgrado. Ha dirigido decenas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. También es cofundador de la maestría en Ingeniería del Transporte y Vías de la UCR y de la maestría en Gestión de Contratos de Obra Pública en Infraestructura del ICAP. Actualmente es presidente de la Sociedad Internacional de Pavimentos Asfálticos, ISAP. Es coganador del Premio Juan Antonio Fernández del Campo a la Innovación Tecnológica en Carreteras en 2018 y coganador de la mejor exposición tipo póster del EATA en Europa en el 2019. Así que, bueno, de esta forma le damos la bienvenida al ingeniero Luis Guillermo
y le agradecemos por acompañarnos en este ciclo de conferencias del Semillero de Investigación de Pavimentos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Así que damos inicio a la conferencia, ingeniero. Tengan todos todavía muy buenos días. Muchas gracias, Linda Melissa, y muchas gracias, Franco, por la presentación. También le agradezco mucho a Sandra. Yo siempre le he dicho doña Sandra, pero no le gusta que le digan así. Le agradezco a Sandra por la invitación. Me honra mucho en tomarme en cuenta para un evento que es tan interesante dentro del contexto de la educación y dentro del contexto de digamos, de la proyección de nuevos profesionales o de personas que ya a lo mejor tienen tiempo de estar trabajando en el campo y que quieren aprender más, y que más o menos eso es algo como ahorita les voy a explicar que me pasó a mí cuando yo hice mi maestría, mi doctorado, que yo no lo saqué de inmediato en el momento en que me gradué, sino 6 años después fue cuando empecé a estudiar un poquito más. Voy a compartir pantalla. Me estoy guiando con base en lo que, en las preguntas que me mandó Sandra, que querían que contestara. Voy a hablar de otros temas relacionados con ellos. Y espero, y con mucho gusto, si hay preguntas al final, pues estoy para servirles. ¿Están viendo la presentación ya, la portada? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, para iniciar, ahí está mis datos de contacto. Tengo un Twitter profesional, tengo un Facebook profesional también, con mucho gusto ahí los puedo recibir. Tengo mucho contacto con gente por ahí, muchísimo. Siempre hay preguntas. Tengo un canal de YouTube también donde deben haber unos 50, 60 videos técnicos. Algunos están muy bien hechos, de la época en que estuve en el ANAME, muy bien producidos. Entonces, si quieren verlos, con mucho gusto pueden verlos. Ahí está mi otro email, está el email mío profesional y el personal. El profesional, pues bueno, el que sigo manteniendo en la Universidad de Costa Rica, donde sigo siendo profesor titular. En la UCR le llamamos profesor catedrático, allá en Colombia es otro significado. En la UCR, catedrático es un profesor titular en propiedad que ha pasado por una serie de evaluaciones y de evaluaciones básicas, ¿verdad?, para poder ser miembro de la universidad. Y también está mi LinkedIn profesional, que es la red social profesional. Ya leyeron un poco de mi historia, aquí está, ahí se las dejo. Yo en este momento debo andar por unas 180 publicaciones científicas. Ya ahí me quedé cuando salí de la NAME, pero en este momento ya llevo 2 encima de eso y hay 3 o 4 más en ciernes. Y eso es algo que rescato. Lo otro que está ahí en rojo, que es que tengo 173 documentos técnicos firmados en la base de datos de la NAME, que ahí los pueden buscar en muchos temas, y ya vamos a hablar un poquito de eso. En temas que van desde la publicación o de temas de investigación científica hasta temas de fiscalización de obra pública en Costa Rica, que era una tarea particular que todavía se hace en el ANA. ¿Cómo fue su inicio en ingeniería de pavimentos? Pasa mucho que cuando uno empieza a estudiar ingeniería civil, uno tiene 2 ideas más o menos, ¿verdad? Una es diseño estructural y la otra es construcción. Yo igual, así fue como me metí con esa idea de estudiar. Después de que llevé el primer curso de mecánica estructural 1, me di cuenta que eso no era para mí.
Me gustaba el campo de las aguas un poco. En ese tiempo ya se estaba incursionando en el tema de ingeniería ambiental. No se hablaba tanto de sostenibilidad o resiliencia, pero sí el tema de ingeniería ambiental. Ya había como esa transición de la ingeniería sanitaria clásica a la ingeniería ambiental moderna. Y por cosas del destino me toca llevar el curso de pavimentos, que era un curso ya para graduarse, 10º semestre. Y no se me olvida que el que era mi profesor, que es uno, reconozco yo hoy día, uno de mis mentores, dijo esta frase: tenemos una asistencia, no le vamos a pagar mucho, pero no le vamos a cobrar por lo que van a aprender. Eso fue en el año 1997. Eso es una coyuntura particular. Pongo 3 fotografías. En ese momento, en Costa Rica, los pavimentos se destruían muy rápidamente. Antes de... O sea, hubo varios proyectos, digamos que son proyectos que fueron muy notorios por el deterioro tan acelerado que tuvieron. Se conjuga con el cierre del ferrocarril de carga en Costa Rica, el aumento entonces de la carga vehicular sobre las carreteras, y especificaciones de materiales muy antiguas. Entonces hubo un proyecto de un expresidente que es buen amigo mío, José María Figueres Olsen, que se llamó Cero Huecos, y donde por desconfianza en las autoridades de aquella época, el ministro de Transportes contrata a la Universidad de Costa Rica a través del LANAME y a través de su programa de infraestructura de transporte, el PITRA, para hacer el control de calidad. Era un control de calidad, digamos, corriente, por decirlo así. No había ciencia detrás, no había mucho el área científica, pero don Mario, que es un gran visionario, el papá de los fondos que tiene la LANAME hoy día, empieza a contratar ingenieros jóvenes. Era un trabajo de consultoría, ustedes le llaman diferente, era como una interventoría desde la universidad, cosa que hoy es prohibido hacer, para garantizar la calidad de esos materiales. Y ahí es donde, como a los 3, 4 meses de que esto arranca, muy primigenio, muy pequeñito, yo me animo a anotar mi nombre en esa lista que pasó Mario solicitando un asistente más. Nos matriculamos, nos anotamos como 8 de los 12 estudiantes que habíamos en ese momento en pavimentos, y don Mario Arce y Pedro Luis Castro Fernández, que fue, en ese momento era máster, pero fue el primer doctor en pavimentos de Costa Rica de la época más moderna, que fue ministro de Transportes después, me escogen para ser asistente. Bueno, y ahí inicio un camino que a la fecha, aunque yo no me considero viejo ni muy mayor, ya tengo 24 años de estar involucrado en temas de carreteras, en temas de materiales. Como les digo, aunque el inicio del trabajo era trabajo más técnico, ¿verdad? Más de control de calidad, en realidad era verificación de calidad lo que hacíamos, fue un trabajo muy intenso, porque don Mario y don Pedro Luis Castro, que en ese tiempo acababa de llegar con su maestría de un centro Super PAVE de Estados Unidos, en la Universidad de Nevada en Reno, que fue donde yo estudié también después, empezamos con la guía de ellos a mejorar la especificación técnica. Se empezó a hacer alguna investigación, como les digo, más primigenia, con lo que había, con estabilidad de flujo Marshall, ¿verdad? Que era básicamente con Viga Benkelman, pero ya se inició un trabajo muy formal que particularmente a mí me motivó mucho, ¿verdad? Me di cuenta de que había espacio, porque en ese tiempo, no sé cuál será el tema en Colombia. En Colombia conozco la mayor parte de los profesores, digamos, conocidos de Colombia, los que tienen más influencia. Colombia tiene muchos años de tener buenos profesores de pavimentos en varias universidades. En Costa Rica, hasta este año, el año 97, por ahí,
estar en el área de carreteras era algo que no era como lo más bonito, ¿verdad? Pavimentos era el curso que la gente llevaba solo por llevar, por rellenar un curso más dentro del programa para graduarse, pero no había ni mucho trabajo, no era muy técnico, era como el área menos prolífica, por decirlo así, de la ingeniería civil en Costa Rica. A partir de ese momento, en el año 97, es donde empieza el cambio, ¿verdad? Y empezamos, como les digo, a hacer alguna investigación muy sencilla. Se mandaban un par de trabajos al SILA, ¿verdad? Que tal vez no sé si lo conocen, ¿verdad? Pero es algo que todos los ingenieros de carretera tenemos que tener claro. El Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto. Y bueno, empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque las carreteras de Costa Rica estaban como están en la foto. Hoy día la red vial nacional, la que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo de Vialidad, está en muy buen estado. En aquel tiempo hubo un proyecto que se llamó San Ramón Barranca, eran 50 kilómetros más o menos, que en menos de un año estaba completamente deshecha la mezcla asfáltica. En menos de un año. Las especificaciones no eran buenas, en general había muchos problemas en el país en el área de los pavimentos, entonces nos encontrábamos mucho esto, deformaciones permanentes gigantescas, las mezclas llenas de huecos, casos de fatiga, como la foto de la derecha, fatiga muy avanzada, combinada ya con daño por humedad. Ustedes saben que son efectos colineales en cierto punto del deterioro, ¿verdad? Que ya uno no sabe qué es realmente lo que está pasando porque está entrando agua y también la mezcla asfáltica y el pavimento están destruidos por debajo. Entonces, ese tipo de cosas movieron a que el gobierno de Costa Rica contratara a la universidad, y ahí es donde yo arranco. Y como les digo, empezamos a exigir muchas cosas, mejoras en el tema de las plantas asfálticas. Los laboratorios de planta en ese tiempo eran unos mamotretos horripilantes, con malos equipos, con técnicos mal preparados. Nos encontrábamos que una planta asfáltica estaba usando el mismo diseño por 2, 3 años, ese tipo de cosas. Entonces, ese contacto con la realidad y con la aspiración de poder tener mejores materiales, de poder generar más, digamos, hacer investigación para generar materiales de mucho mejor calidad, pues fue lo que me hizo iniciar en el tema de la investigación en pavimentos. Porque nos dimos cuenta que había mucho por investigar, que había mucho por hacer. También, bueno, hablando un poco del background, ¿verdad?, que me piden aquí, también no puedo negar que me influyó mucho mi papá. Mi papá no es ingeniero, pero él es físico nuclear. Entonces ya yo conocía y entendía un poco lo que era la investigación científica, que era publicar en un journal, que era generar un proyecto de investigación con sus etapas, llevarlo al final y de ahí publicar. Ahora, les voy a decir, jamás aspiré yo a dedicar mi vida a esto. En ese tiempo yo era músico de un grupo cristiano muy conocido en Costa Rica y yo pensaba honestamente dedicarme a la música en ese momento. Entonces yo terminé la carrera, seguía tocando y me meto en la asistencia que les acabo de contar por un tema de querer aprender algo más, pero nunca me imaginé que el campo de la ingeniería civil me fuera a apasionar tanto en el campo de las carreteras, porque me di cuenta que el tema de materiales es más complejo en el área de carreteras que casi en cualquier otra área de la ingeniería civil. Porque nos toca a nosotros lidiar de una sola vez a los ingenieros civiles de carreteras o de pavimentos, simultáneamente con varios materiales muy heterogéneos, muy diferentes, que si uno entiende un poquito cómo funcionan, eso puede aplicarse, incluso le abre a uno mucho los ojos y el entendimiento para trabajar con otros materiales de construcción. Entonces, desde ahí, año 97, ya yo empecé a entender que los ingenieros de pavimentos teníamos que ser muy sólidos, no solo en el tema de diseño estructural,
que de por sí era en ese tiempo absolutamente empírico, como es más o menos hoy día, pero también que un ingeniero de pavimentos tiene que ser muy sólido en su entendimiento de la mecánica, del desempeño de materiales. Muy claro, o sea, no hay forma de que un ingeniero de carreteras no tenga claro eso. Y bueno, por ahí fue donde yo empecé a apasionarme por ese tema. En aquel tiempo, como les digo, muy primigenio, solo con estabilidad, flujo Marshall. Todavía no habían ensayos de desempeño, no estaban los ensayos de campo, digamos, los más modernos, que en aquel momento, como la deflectometría de impacto, el IRI, fricción, de eso no había nada en el país, pero se entendía que había que ir hacia eso, que había que ir hacia super pave, por lo menos aquí. Yo sé que allá en Colombia es diferente la cosa, sé que hay mucho conflicto a veces, un conflicto, digamos, en el buen sentido de la palabra, entre los que estudiaron en Francia versus los que han estudiado en ingeniería en Estados Unidos. Yo siempre que voy a Colombia les digo que eso me parece que no debe ser como motivo de tanta diferencia, porque al final de cuentas la ingeniería civil y la ingeniería de pavimentos es la misma. Lo que hay que tener son acuerdos. Pero bueno, el tema es que por ahí, como nosotros en Costa Rica tenemos mucha influencia de Estados Unidos, porque la mayoría hemos estudiado allá, entonces desde ahí ya se empezó a plantear que había que moverse de Marshall a Super Pave, que había que pasar de penetración o de asfalto caracterizado por viscosidad a grado de desempeño Super Pave PG, y que teníamos que tener mejores especificaciones de materiales. Me refiero, por ejemplo, a que todavía en ese tiempo se puede usar arena natural del río. Primero, después la limitamos a un 10%, después la eliminamos del todo, ahora solo se utiliza arena industrial. El único ensayo de daño por humedad que se tenía en ese tiempo era la resistencia retenida a la compresión uniaxial, que es un ensayo requete malo, extremadamente variable. Entonces ya introdujimos la resistencia retenida a la tracción indirecta, que de los ensayos sencillos para mí es el mejor, y en daño por humedad pues ha sido un muy buen ensayo. Cambiamos las granulometrías, se pasaron de las granulometrías de un manual de Estados Unidos de los 60s a granulometría Super Pave de los 90s, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue mi inicio en la ingeniería de pavimentos, conocer un poco cómo funcionaban las plantas asfálticas, cómo funcionaba una planta de concreto, ¿verdad? Conocer un poco los procesos de construcción, ¿verdad? Que es otra cosa y es otra área de especialidad que es necesaria y es completamente respetable, ¿verdad? Y bueno, y toda mi vida, y particularmente en estos últimos casi 2 años que tengo de haber dejado la NAMI, no la universidad, pero sí la NAMI, sigo haciendo investigación, eso sí, más aplicada porque me exigen resultados. Ahorita hablamos un poquito de eso. Tratando aún de mantener ese desafío, muchachos y muchachas, de cómo ligar la teoría pura, que gracias a Dios la he podido conocer, con el laboratorio. El laboratorio no es teoría, porque una vez que uno hace un ensayo de laboratorio, deja de ser teoría, pero no es igual el ensayo de laboratorio, que es otro orden de magnitud, que es otra escala. De eso les puedo hablar muchísimo Silvia Caro, que es muy buena amiga. A la escala real, que ahorita voy a darles una pincelada de algo que he hecho en escala real, hasta llevar el pavimento a la calle. Ahora que me ha tocado calibrar un par de plantas asfálticas, tenía muchos años de no estar tan embebido en este tipo de procesos, pues de nuevo nace, ¿verdad?, esa necesidad de correlacionar lo que pasa en un material desde su concepción teórica, su análisis de laboratorio, hasta lo que pasa en su desempeño en la calle. Entonces dice, ¿qué le motivó a seguir estudios de posgrado en esta especialidad? Básicamente, la necesidad de aprender conocimiento fundamental. Y por eso lo pongo ahí. Cuando yo me fui a hacer la maestría y el doctorado, yo tenía 8 años ya trabajando en el área. Quería profundizar en ciertos temas del campo profesional. Ya la NAME, desde el año 99-2000, traía muchos especialistas como parte de este arreglo que tenía con el Ministerio de Transportes. Entonces,
Me acuerdo de, por ejemplo, de Londoño de Colombia hablando de concreto, me acuerdo de un profesor Salazar de México hablando de concreto, me acuerdo de Guillermo Tenú de Chile hablando de sistemas de calidad en mezclas asfálticas, me acuerdo de, se me fue el nombre de aquel profesor muy famoso de la Universidad del Cauca, ya mayor, colombiano, muy reconocido en todo, entre todos los que estamos en este campo, viniendo a dar presentaciones a Costa Rica, Luis Enrique Sanabria de Corasfaltos, bueno, que ya desapareció, hablando un curso buenísimo de asfaltos, pero, y digo ahí, pero, y ojo con esto, digo, pero, me di cuenta que, bueno, Freddy Alberto Reyes Liscano también, que ya cuando él vino a dar un curso a Costa Rica, ya yo tenía otra posición, ya operaba el laboratorio, otras cosas, pero me di cuenta que esa sumatoria de cursos tan buenos no eran lo mismo que llevar un programa formal de posgrado, bien redondeado, con cursos bien escogidos, con profesores con buena experiencia académica y otros con buena experiencia en el campo, o ambas, que me permitieran tener cierto conocimiento, digamos, más formal o más fundamental. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir que entre el año 99 y el 2005 yo llevé por lo menos 40 cursos de extensión de los que daba la ANAME. Pero me di cuenta que eso no era suficiente para redondear el conocimiento que yo quería, que tener una seguridad absoluta en ciertos temas. No me la dieron y ahí fue donde yo dije, necesito ir a estudiar más. Y ahí fue donde me fui a hacer el posgrado, o la maestría en Ingeniería de Pavimentos y Materiales, y después mi doctorado en Ingeniería Civil con énfasis en materiales para pavimentos. De nuevo, de esto me di cuenta después de varios años, no fue algo inmediato, pero ¿de qué me sirvió un poco el no haberme ido de una a hacer la maestría y el doctorado? ¿De qué me sirvió? De mucho, porque después de lidiar en la academia, como les decía, en el ANAME, con proyectos que eran de verdad, porque teníamos nosotros que decidir sobre la calidad de muchos proyectos en Costa Rica, a mí me empezó empecé a sentir falencias en mi formación, ¿verdad? Empecé a sentir falencias porque el curso básico de pavimentos, un curso muy bueno, muy estricto que daba don Mario Arce, mi mentor, con un excelente laboratorio que daba el doctor Pedro Luis Castro, recién llegado del Centro Superpec del Oeste para Estados Unidos. Eso no bastaba porque el ámbito de lo que yo necesitaba era mucho mayor, ¿verdad? Entonces me empiezo a dar cuenta que necesito saber más de multicapa elástica, por lo menos. Yo ahí no sabía que había una cosa que se llamaba viscoelastoplasticidad o viscoelasticidad lineal o elemento finito, no. Pero me doy cuenta que necesitaba saber de multicapa elástica, bien sabido, no operar un software, no. Necesitaba entender las ecuaciones, en mi caso, ¿verdad? Las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Que permiten hacer la solución de un sistema de multicapa elástica, ¿verdad? Desde los casos más sencillos hasta los casos más complicados, ¿verdad? Me doy cuenta que necesito saber, por ejemplo, el retrocálculo de módulos, que mi formación no era lo suficientemente fuerte para entender de eso. Me doy cuenta que necesito entender bien de reología. Les estoy diciendo lo que yo sentía que necesitaba saber más. Yo decía que, porque yo entendía en ese momento que era G asterisco entre seno de delta, por ejemplo, o G asterisco por el coseno de delta, que ahora está tan cuestionado desde hace varios años. Pero no sabía que esto venía de procesos de conservación del trabajo. Por ahí lo leí, por ahí un día otro mentor que tuve, el doctor Juan Pastor, que es el director que murió muy joven, cuando era director de la ANAME todavía, que era especialista, era de estructuras, pero experto en materiales, él me explicaba algunas cosas. Pero yo sentía que necesitaba saber más de estos temas. Retrocálculo de módulos, ya hablando de deflectometría de impacto con falling weight, no con
con Viga Benkelman, porque ya en el ANAME desde el 2001, no, desde el 2000 ya había Falling Wave, ¿verdad? Y ya había IRI, y había otras técnicas. Entonces yo luego me di cuenta que necesitaba saber bien los conceptos de gestión de pavimentos, sentir que por lo menos había tenido alguna preparación básica en ese tema. Y después, se me está yendo uno de... bueno, por supuesto, por supuesto, estadística, que en el doctorado llevé 2 cursos. Lo mínimo que debe llevar un ingeniero de pavimentos y carreteras es un curso de estadística comprensivo, que por lo menos hable de diseño de experimentos, ¿verdad? Y de regresión lineal múltiple, por lo menos, ¿verdad? Un buen ingeniero de materiales para poder discernir entre ciertas cosas. Hay muchos errores que cometemos los ingenieros civiles cuando hacemos estadística, muchísimos. Incluso hay un paper acerca de eso, lo pueden buscar en Google. Entonces, yo necesitaba que tenía que pasar de decir promedio, desviación estándar y coeficiente de variación. Yo sentía, ocupo muchísimo más que esto para sentirme tranquilo, para llegar y sentarme en un debate técnico y poder enfrentar de tú a los otros. Y por supuesto, en general, un conocimiento profundo de materiales. Porque ya en el ANAME, por ahí del 2004, se calcula la primera curva de módulo dinámico. Y recuerdo que los factores de ajuste que calculé yo eran muy empíricos. Yo no sabía, saqué la curva, pero no sabía que había detrás, ¿verdad? Entonces ya después, estando en la maestría y en el doctorado, empiezo a estudiar a Dave Anderson, empiezo a estudiar a Jeff Rowe, empiezo a estudiar a Hussein Bahía, empiezo a estudiar a Imad Al-Qadi, empiezo a estudiar al que fue mi profesor, Peter Zavali, y empiezo a entender, por supuesto, Arbedi Benedetto de Francia, que entre paréntesis les digo, y se los digo con humildad, todos ellos hoy día son buenos amigos míos, he podido trabajar con todos, he coincidido en grupos científicos con todos. Entonces yo necesitaba eso. Y por supuesto, voy a ponerlo aquí, entender un poco de diseño mecanicista de pavimentos. En ese tiempo yo tenía muchos vacíos, medio sabía AASHTO 93, no entendía cómo podía utilizar un software de multicapa elástica para obtener respuestas y de ahí meterlo en modelos de desempeño, ¿verdad? Para tratar de predecir el deterioro, que eso es básicamente el diseño empírico mecanicista de hoy día, cualquiera, francés o el de Estados Unidos o el mejor que hay para mí, que es el de los sudafricanos. Entonces, ese tipo de cosas, ese desafío de tratar de entender un poco estos temas que les estoy diciendo, fue lo que me motivó a seguir un curso de posgrado, ¿verdad? Por ejemplo, en riología hay un paper que escribí yo en el año 2005, ahí lo pueden buscar, por ahí anda. Fue el primer paper en español donde ya para varios polímeros hacíamos creep de asfalto y hacíamos fatiga de asfalto, siguiendo el método de D'Angelo y el método de Bahía. Les voy a ser muy sincero, yo a veces no sé cómo yo me atreví a escribir ese paper, que fue muy, o sea, tuvo mucha divulgación en esa época, porque realmente no tenía la formación suficiente para entender realmente lo que estaba hablando. Por lo menos yo lo veo así hoy día, ¿verdad? Igual, uno no nace aprendido, hay que ir poco a poco. Pero si yo hubiera tenido la maestría primero, por lo menos antes de escribir ese paper, hubiera estado muchísimo más tranquilo. Yo recuerdo que yo presenté ese paper en un SILA y yo presenté bastante tenso porque yo decía, bueno, me van a agarrar y me van a empezar a preguntar cosas que tal vez yo no sepa. Gracias a Dios las preguntas fueron muy nobles y más bien la respuesta, la acogida de lo que presenté fue excelente, gracias a Dios. Entonces, por aquí anda la cosa, fue ese desafío de aprender, de entender,
por ejemplo, multicapa elástica, lo vuelvo, a mí me tocó y les iba a poner una lámina de eso, al final no la metí. En mi trabajo en el ANAME yo desarrollé 5 o 6 softwares, 4 o 6 softwares. Uno se llama el Pitra Pave, que es de multicapa elástica. Bueno, parte de lo que yo decía es, yo no solo quiero entender cómo es que se usa un software, ¿verdad? Yo necesito saber qué es lo que hay detrás. Entonces, ya entender lo que son las ecuaciones de continuidad, por ejemplo, entre capas, los conceptos, las condiciones de borde, por lo menos entender eso, ¿verdad? Les voy a decir algo, cuando hay discusiones, cuando hay problemas, eso le da a uno mucha seguridad y mucho aplomo para poderse defender. No sé qué experiencia tengan los que están escuchando, pero cuando hay... cuando se pone complicado algo y aparecen los abogados, etcétera, generalmente hay muchos millones de dólares en juego por el tipo de infraestructura que nosotros hacemos. Ahí es donde uno tiene aplomo o no para enfrentar un problema. Una vez tuve una situación en una consultoría que hice en Honduras, donde en la mesa de discusión, ya cuando empezó el problema, eran 20 personas. Trajeron una profesora muy famosa de un país de Sudamérica que no es Colombia a enfrentarse conmigo, buena amiga, conocida de muchos años. No nos enfrentamos, llegamos a un acuerdo, pero digamos, la confianza que me daba a mí, digamos, los fundamentos que tenía, que me dio todo esto que les estoy poniendo aquí, me permitió salir avante. Básicamente, ¿qué fue? Que mi consultoría salió que había que ponerle 6 centímetros de refuerzo a un pavimento en 30 kilómetros de distancia. O sea, eso es un montón de millones de dólares de plata, porque básicamente el pavimento no cumplía con los estándares de diseño. Eso lo hice a través de un retrocálculo de módulos. Y aunque la profesora estaba con el otro lado, con los contratistas, que por supuesto no querían hacer esto, ella al final aceptó mis argumentos y llegamos a ese acuerdo y el contratista aceptó poner esa sobrecarga. Entonces, básicamente, ¿por qué quise estudiar más? Porque quería tener conocimiento fundamental sólido. Sólido. Ahora, ¿cuáles son sus proyectos o líneas de investigación en la especialidad de ingeniería de pavimentos que más valora o ha valorado en su práctica profesional y personal? ¿Y por qué los considera importantes? Nada más para indicarles, aquí abajito les traigo una lámina de eso. Por distintos motivos, lo que me tocó a mí desarrollar en el ANAME desde que llegué al doctorado, me ha permitido trabajar en las distintas escalas de análisis de la ingeniería de materiales. Fue un tema de coyuntura, no estamos hablando de eso. El ANAME recibe un fondo de un presupuesto del Estado, de un impuesto que es bastante alto. Eso en algún momento, digamos, hubo como una pérdida de orientación entre el momento en que se pensiona el que era mi jefe y el momento en que yo regreso a hacer el doctorado. Entonces me toca planear con ese fondo que era muy grande, eran 10 millones de dólares al año, de los cuales en algún momento invertimos solo en equipo 4 millones de dólares en un año, y después durante 5 años, 6 años mantuvimos una inversión de 2 millones de dólares en equipo anualmente. Entonces desde ahí, junto con el equipo que tenía, que en ese tiempo, en algún momento fuimos 4 doctores en pavimentos, un par de químicos, 2 ingenieros químicos, un físico, un ingeniero mecánico, planeamos hacer este análisis que va desde la nanoescala hasta la escala real acelerada. Entonces, por eso les digo que gracias a Dios, por un tema de coyuntura y por planificación de un proyecto, de un gran proyecto, me ha tocado lidiar con varias escalas de análisis. Ahora, ¿qué es de lo que más valoro? Mi conocimiento de ingeniería de materiales. Voy a apuntarlo aquí. Un poco el tema de ingeniería de materiales. Pero no les estoy hablando aquí de CBR o índices de plasticidad solamente, ¿verdad?
Les estoy hablando de mezcla asfáltica en caliente, ¿verdad? Módulo dinámico, fatiga, ¿verdad? Deformación permanente, ¿verdad? En materiales no lineales como los materiales granulares, ¿verdad? O los suelos, todo el tema del módulo de resiliencia con sus componentes, ¿verdad? K1, entretera, PA a la K2, portado octaédrico entre PA+1 y cómo se hacen estos ensayos, ¿verdad? Sin duda alguna, el conocimiento de reología de materiales, ¿verdad? Fundamental. Luego, el tema del retrocálculo de módulos, que para mí es la técnica más poderosa de la ingeniería de pavimentos en campo. Sí se hace bien, porque es muy fácil hacerla mal, ¿verdad? Fundamental el retrocálculo de módulos. Y, por supuesto, mi conocimiento en el tema de diseño mecanístico empírico de pavimentos. Estas tres cosas las he podido aplicar porque, gracias a Dios, he podido hacer consultoría desde Guatemala hasta Bolivia, pasando también por Colombia, pasando por el Ecuador, pasando por Perú. Particularmente después del año 2011, apenas llegado al doctorado, me empezaron a salir algunos proyectos en Nicaragua, en Honduras, Salvador, que me dieron conocimiento de situaciones más aplicadas de campo, porque aquí en Costa Rica, desde la NAME, eso es más difícil por una parafernalia legal que solo los abogados de la NAME entienden. Para mí, en parte, es por otras cosas, prefiero ni hablar de eso mucho. Pero esa consultoría que he hecho en todos esos países y también ver problemas que se han generado en Costa Rica en estos últimos 2 años, me han permitido que a través de esos temas que acabo de poner ahí, me han permitido colaborar y contribuir con la solución de problemas, ¿verdad? Les doy un ejemplo. En Costa Rica, el RAP, ¿verdad? El pavimento asfáltico reciclado, o sea, la mezcla asfáltica que se recicla de la calle, por mucho tiempo no se ha sabido bien cómo usar, porque básicamente no se ha querido buscar una solución. Desde hace un par de meses estoy trabajando en una solución con Vialidad en Costa Rica. ¿Y cómo planteo la solución? De una solución que viene desde el tema de vista de analizar ese RAP como material, que puede ser estabilizado, que puede tener cal, que puede tener cemento, que puede utilizarse con agua y ver cómo se analiza. Con emulsión, por ejemplo, si es con emulsión, entonces es un material viscoelástico, podemos obtener la propiedad de diseño como el módulo dinámico, tanto de diseño de material como de diseño estructural. Entonces está el tema de cómo material, cómo lo diseño, cómo lo analizo, y está el tema de cómo a nivel de diseño estructural obtengo su propiedad de diseño. Entonces, es una combinación muy práctica, ¿verdad? Una necesidad muy práctica, mezclada con conocimiento fundamental de ingeniería. Entonces, en su diseño como material, dije, bueno, lo podemos estabilizar con agua, como si fuera un Proctor. Lo podemos estabilizar con emulsión, entonces podemos utilizar la compactación giratoria Super Pave o Marshall para obtener las probetas, y podemos hacer distintos análisis, tanto falla como estabilidad de flujo o resistencia retenida a la tracción indirecta, que fue el método que utilicé. Pero también, en el caso de la emulsión, lo podemos, por ejemplo, analizar con módulo dinámico, que ya hice una tesis de eso antes de salir de la NAME. Entonces, esas son cosas que hay que saber. Y después, a nivel de diseño estructural, o sea, cómo calculo la vida útil de ese pavimento, también a partir de las propiedades de materiales encuentro la propiedad de diseño y con base en eso hago un análisis mecanicista de lo que dura el pavimento o de lo que va a durar ese pavimento, según, por supuesto, ciertos supuestos. Porque en ingeniería de pavimentos, como tenemos tal variedad de materiales, ¿verdad?, de fuentes de agregado, fuentes de asfalto, fuentes de emulsión, procesos constructivos, suelos diferentes, climas diferentes, entonces hay que hacer ciertos supuestos porque es difícil que tengamos siempre a la mano modelos calibrados para poder hacer diseños de todo, ¿verdad? Entonces, bueno, igual
generando, en algunos casos, por ejemplo, me ha tocado ya para un proyecto en Honduras, generar modelos constitutivos no lineales, como ese que les acabo de poner, para una base granular, una subbase granular y un suelo. Lo que los ingenieros de Honduras que me pidieron era, no queremos solo decir que el módulo de resiliencia es 1500 por el CBR. Queremos algo más que eso. Entonces, le entramos por aquí, con conocimiento más fundamental, con los modelos que tienen años de existir, ajustados para la ingeniería de carreteras por Errol Tutum-Luer de Illinois en Urbana-Champaign y por la doctora Claudia Zapata, muy apreciada amiga colombiana de Manizales, profesora de la Universidad de Arizona, ¿verdad? Sin duda alguna, como les decía, el retrocálculo de módulos ha sido fundamental. Y el diseño empírico mecanicista, entender ese tipo de cosas, ¿verdad? Les voy a decir algo, que un día de estos tuve que refutar un documento de unos expupilos míos, donde ellos hablan para una capa delgada de mezcla asfáltica, hablaban de esfuerzos, y que calculamos el esfuerzo, etcétera. Digamos, cualquier persona que haya llevado un curso de pavimento 101 básico sabe que una capa delgada se analiza por deformaciones de fracción y no por esfuerzos. Menos si estoy poniendo esto aquí sobre una base estabilizada con cemento, cuando ya yo sé entonces que la deformación a fracción teórica es cero y cuando modelo, pues tiende grandemente a cero. O sea, básicamente esta capa está en compresión y la que toma la fracción es la capa base estabilizada, para lo cual tengo también datos de las pistas de escala real que hicimos en el ANAME. Entonces, ese tipo de cosas son las que me han ayudado muchísimo a combinar el conocimiento aplicado de una maestría a temas de mi práctica profesional, ¿verdad? Y como les decía, en algún momento planteé este esquema que está aquí, que nos permitió trabajar desde la escala nano, que es el material a 10 a la menos 9, ¿verdad? Micro, que es estudiar un material por sí solo. Macro, que es estudiar el material combinado con otras cosas, por ejemplo, la mezcla asfáltica, que es una mezcla de agregado asfalto y aditivos, ¿verdad? Y aire. O escala real acelerada, que es ese experimento que en un minuto les voy a hablar de él, ¿verdad? Nada más les comento, por ejemplo, esta imagen que está aquí, esta, es una imagen real de un asfalto en un mallado de 20 por 20 micras. Y eso dio pie a una investigación que nos hizo generar a varios que estábamos en el ANAME en ese momento, nuestra propia teoría de constitución del asfalto. Esa es una de las primeras imágenes de microscopía de fuerza atómica de un asfalto que se hizo en Latinoamérica. Ahí está la escala micro, ustedes todos ya conocen el riómetro dinámico de cortante. Ahí les muestro una rueda de Hamburgo, que es la foto de abajo en la escala macro, y la viga de fatiga usual, que es la de Costa Rica, digamos, la que tenemos en Costa Rica. Yo sé que ustedes utilizan mucho la trapezoidal. Y bueno, ensayos a escala real acelerada, que esto fue todo un concepto, ¿verdad? Que me permitió trabajar en eso que ustedes están viendo. Hablo del experimento a escala real porque las pistas que se analizaron, que fueron 8 pavimentos diferentes, pero eran 4 y 4, unos analizados en seco, o sea, sin nivel freático, y otros con nivel freático, nos permitió tener datos que son muy aplicables para solucionar problemas en campo o para entender ciertos problemas en campo.
Solo como un resumen, les presento ahí los 16 primeros experimentos que se hicieron. Los pavimentos en seco, que eran 2 estructuras con base estabilizada con cemento y 2 con base granular. Y aquí tenemos los pavimentos con nivel freático. También se hizo un experimento de demarcación, se hicieron experimentos para mezclas en frío y baches automatizados. Se hizo uno para captaluces con temperatura, con otras cosas. Y se hizo, aquí hay solo reportado uno, aunque ya se han hecho 2 más, uno con adoquín, pavimentos de adoquín. Básicamente logramos pasar casi 71 millones de ejes equivalentes, que son conceptos y es un área que debo decir que es de lo que más me ha gustado en mi carrera como académico y como alguien que ha hecho investigación de carreteras muchos años. Porque los ensayos acelerados de pavimentos, en inglés APT, Accelerated Pavement Testing, es en sí un área de especialidad. Hay que conocer mucho de instrumentación, hay que conocer mucho de diseño experimental, hay que entender cuáles son las limitaciones del pavimento que uno está analizando y cómo uno trata de pasar de esa escala, que es muy parecida a la realidad en la calle, a la calle. Pero con todo este experimento pudimos calibrar la guía de diseño ME, mecanístico empírica de Costa Rica. Por ejemplo, pudimos entender muchísimo cómo funciona una base estabilizada con cemento. Pudimos analizar el pavimento de base granular versus uno semirrígido con bases estabilizadas con cemento. Entendimos muchísimo el efecto del contenido de humedad, el nivel freático de una carretera. Entendimos cómo es un experimento APT, ¿verdad? Básicamente es un experimento donde la máquina debiera trabajar 24/7 para que sea económicamente rentable. Entendimos cómo sacar conclusiones. Entonces pudimos sacar modelos, por ejemplo, desde la viguita de fatiga de laboratorio, ¿verdad?, a un modelo de fatiga en campo, ¿verdad?, con su forma clásica, ¿verdad?, relacionar esto con esto a través de criterios de energía, de disipación de energía. Entonces, eso me parece que ha sido también muy útil en mi carrera profesional, porque ahorita que estoy haciendo con mi empresa, que se llama MATEC, estamos haciendo mucha consultoría, estoy pudiendo aplicar mucho de ese conocimiento que parecía académico, astral, alejado de la realidad, lo estamos aplicando en condiciones reales. Entonces, los ingenieros de vialidad de Costa Rica, del Consejo de Vialidad, que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, están muy contentos de poder tener ese link con la realidad, cosa que tal vez antes no tenían o cuando les llegaba un informe de la NAME lo veían muy alejado, como les decía, astral, ¿verdad?, en la estratosfera. Y ahorita muchos de esos elementos los estamos pudiendo llevar a proyectos aplicados para solucionar problemas particulares que tienen. Por ejemplo, volviendo a hablar del tema del RAP que les hablaba ahora, mañana tenemos la construcción de un primer tramo experimental de una capa de RAP de 18 centímetros que va a ser estabilizada con emulsión. Entonces, de nuevo, el diseño de material lo hicimos con especímenes Marshall y con resistencia retenida a la tracción indirecta, básicamente. Y el diseño estructural con el módulo de resiliencia a la tracción indirecta, ¿verdad?, que es así, que aplica carga de compresión, pero nos genera una zona de tensión en el centro y por lo tanto, por eso es que le llamamos tracción indirecta. Pero eso ya es una propiedad de diseño. Entonces, ese tipo de cosas me parece que han sido muy valiosas de llevar a la práctica. Y luego, vamos a ver, para hacer investigación un poquito más avanzada, porque ahora, por gracia de Dios, estoy trabajando mucho con reciclados, particularmente con plástico reciclado, que tengo muchos años de trabajar, pero les voy a decir, antes era como, realmente Marshall
la estabilidad de flujo Marshall, no le dan a uno idea de qué es lo que está pasando. Entonces, con algunos de estos equipos, como análisis termogravimétrico, como análisis de daño mecánico, como el riómetro dinámico de cortante, uno realmente puede entender qué es lo que está pasando a nivel del material. Antes todo era como, ok, mira, cambió la estabilidad o cambió un módulo, pero no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Pero ahora no solo estoy trabajando con plástico, sino formalmente estoy analizando grafeno. Tengo una posición que se llama CSO, se llama Chairman Scientific Officer, de una compañía que se dedica a producir grafeno. Y ustedes me dirán, qué bueno, lo estás aplicando en carretera, Luis Guillermo. Sí y no. Estamos trabajando en carreteras, estamos trabajando en plástico, estamos trabajando en madera, estamos trabajando en refuerzo de cascos para motocicletas, estamos trabajando en ropa, estamos trabajando en calzado y en otro montón de materiales. ¿De dónde aprendí yo de estos análisis? Analizando asfalto. Estas técnicas que les estoy mostrando son aplicables de manera muy importante en otros materiales. Y también estoy trabajando en un proyecto de doctorado de nanoarcillas. Este sí es para carreteras, para modificar asfalto. Entonces, estos equipos, por ejemplo, el espectrómetro de absorción atómica o el calorímetro diferencial o el espectrómetro infrarrojo, que es este, me ha permitido poder hacer análisis para otros materiales en otras escalas y entender un poquito más cosas que antes básicamente eran solo para los químicos, para los ingenieros de polímeros o de materiales, ¿verdad? Ingenieros químicos incluso. Esta es otra técnica que rescato, la espectrometría Raman y la microscopía por fuerza atómica, ¿verdad? El Atomic Force Microscope, que son cosas también que me han permitido hacer otro tipo de análisis que me parece que han sido muy importantes en lo que yo estoy haciendo. Preguntas. ¿Qué líneas de investigación en ingeniería de pavimentos cree usted serán o seguirán siendo tendencia post-pandemia? Sin duda alguna, número uno, sostenibilidad y resiliencia, etiquetado ambiental, ¿verdad? Lo que se llama una declaración ambiental de producto. Por ejemplo, cálculo de lo que se llama Life Cycle Analysis, que es básicamente determinar la huella de carbono. Eso es, por ejemplo, lo que se llama el concepto de Zero Waste Production, o sea, que uno hace una producción donde rescata todo el material, donde no hay desechos ni escombros, ese tipo de cosas. Eso es tendencia número uno en este momento en el mundo. El uso de materiales reciclados es fundamental, como plástico, ¿verdad? Como caucho, que ustedes tienen mucho en Colombia ya, como el uso, digamos, de ciertos desechos agrícolas para bajarle la temperatura a la mezcla asfáltica, para hacer por lo menos mezclas tibias. Yo creo que Sandra ha trabajado en esto, ¿verdad? O el uso de asfaltos espumados con reciclado. Fundamental. En el tema del plástico, que como les he dicho, he podido trabajar por 10 años ya y un poco antes de irme al doctorado, había una gran reticencia en Estados Unidos, en particular, de usarlo como aditivo para el asfalto. Y últimamente, en los últimos años, he visto, particularmente en los últimos 4 años, que hay profesionales muy destacados de Estados Unidos, grandes científicos de allá, que finalmente aceptaron y están trabajando en esto. Entonces eso a mí me parece que es excelente. Hay un tema, ¿verdad? Completo con el plástico, ¿verdad? Sabemos que no es tanto eliminar el plástico. Yo sé que hay legislaciones que lo quieren eliminar, pero eso no va a ser posible hacerlo. Hay muchas aplicaciones, particularmente médicas, que requieren de instrumentación con plástico. El tema no es ese, el tema es cómo se desecha. El tema es volverlo a utilizar. Sin duda, nanopartículas, como ya les dije, nanoarcillas, por ejemplo,
Freddy Reyes Lescano hizo algunas investigaciones interesantes en nanotubos de carbono, pero hay otras nanopartículas, como les digo, como el grafeno, que es todo un tema en este momento. Sin duda alguna, reducirle la temperatura a la mezcla asfáltica, ¿verdad? Que esto implica reducción en gases, ¿verdad?, que se emiten. Por supuesto, reducción de temperatura que llega al ambiente. Esto implica reducción del consumo de combustibles para producir el material, ¿verdad? Y la reducción en el consumo de combustibles, pues implica una reducción de la explotación de fuentes naturales, de recursos, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Hay todo un tema en vehículos autónomos. Ya se está, por ejemplo, Shane Underwood de Estados Unidos, profesor, está estudiando, y Imad El-Kadi están estudiando mucho qué pasa con esos vehículos que, digamos, van exactamente alineados sobre su huella. Eso tiende a destruir el pavimento mucho más rápido. Entonces hay toda una investigación de cómo hacer para que esto, para evitar que pase cuando ya hayan muchos vehículos que se manejen por computadora y vayan alineados perfectamente en un carril, ¿verdad? Ustedes saben que en la deformación permanente, ¿verdad? Digamos que por aquí viene una rueda, hay cierto wandering que se llama en inglés, o desplazamiento horizontal. Nadie va manejando siempre perfectamente su huella. Entonces, tenemos cierta deformación permanente, pero si el carro va perfectamente en su carril, la deformación permanente se va a magnificar, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tenemos nosotros que ir mejorando en nuestros diseños, ¿verdad? Luego, mejores métodos de diseño de pavimento. Ya les decía, el MI, cuáles son sus modelos constitutivos de materiales, cuáles son sus modelos para proyectar el deterioro. Eso hay que calibrarlo. A mí me tocó participar junto con el Cauca en un esfuerzo, fui el asesor externo. Desgraciadamente, al final, el documento nunca se aprobó. Análisis multiescala, que les decía. O sea, ¿qué pasa cuando yo le meto grafeno a un material, por ejemplo? ¿Y qué va a pasar finalmente cuando construyo un pavimento que tiene grafeno y que tiene vehículos encima, ¿verdad? Entonces, pasar desde ahí, desde la nanoescala hasta la escala real. Sin duda alguna, tiene muchísima fuerza el tema de programación. Particularmente, se espera que las nuevas generaciones de ingenieros dominen algún lenguaje de programación para facilitar ciertas cosas, ¿verdad? Y bueno, como les decía, el diseño mecanístico empírico de pavimentos. Ya para ir terminando, ¿qué recomendaciones les daría a los jóvenes estudiantes de ingeniería que quieren iniciarse en la investigación de temas relacionados con la ingeniería de pavimentos? Sin duda alguna, equilibrar el conocimiento científico con la aplicación tecnológica. Lo que les decía ahora, que gracias a Dios se me ha dado esa oportunidad de poder ligar temas muy duros, muy fundamentales de conocimiento de ingeniería de materiales a proyectos aplicados, desde proyectos rurales a proyectos en una megacarretera, ¿verdad? Eso hay que saberlo, porque uno no puede llegar y pretender que en la calle, como decimos en Costa Rica, se hagan todas las cosas con la perfección que tiene un laboratorio o que tiene, digamos, la teoría. Entonces, hay que equilibrar esas cosas. Me ha pasado, les digo, sí, que tenemos una especificación de IP en algún lugar y el límite líquido se me pasa por un punto el valor máximo permitido y la fuente de materiales más cercana está a 500 kilómetros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, usar criterio de ingeniería para ver qué hacer. Pero si yo me traigo el material de 500 kilómetros de distancia, tengan por seguro que la economía del proyecto hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Y hay que tener un sólido conocimiento fundamental, ¿verdad? No sé, les voy a dar un ejemplo. Que ustedes tienen un gráfico de viscosidad versus temperatura, log, por lo menos saber que la curva va para allá, ¿verdad? O que si tengo un material viscoelástico y esta es la velocidad, ¿verdad? Y aquí tengo, vamos a ver qué puedo poner aquí.
y bueno, voy a cambiar el ejemplo. Mejor este no. Después complico. Por ejemplo, si tengo una curva de módulo dinámico, así, para un material, y tengo otra así para otro, saber cuál de los dos es más rígido, cuál es menos rígido, más flexible. ¿Verdad? Es el más rígido, pero saber si esa rigidez me llega a que el material sea frágil o no, o en el caso de este que está aquí, saber si que sea menos rígido o más flexible me va a provocar problemas de deformación permanente, etc. O, ¿verdad? Saber cómo escoger el módulo de diseño para cada capa en un pavimento, ¿verdad? Y no estoy hablando de coeficientes estructurales de Ashton, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Es fundamental tenerlas claras. Y bueno, con esto termino mi presentación. Creo que he durado 55 minutos. Listo, ingeniero. Muchas gracias por esa excelente presentación. Estuvo muy interesante. Y pues ahora abriremos un espacio para responder algunas de las preguntas de los asistentes. La primera de ellas, un momento, dice de Henry Vergara, dice, doctor Luis Guillermo, ¿cuántos kilómetros tiene la Red Nacional de Carreteras de Costa Rica? La red nacional tiene 8.500 kilómetros y la red total debe tener 50.000. Costa Rica es el país con mayor densidad de carreteras de Latinoamérica. Listo, ingeniero. Ahora vamos con otra de las preguntas. La situación en Costa Rica de la investigación en ingeniería de pavimentos es bien diferente a la de los países con similar nivel de desarrollo. ¿Qué recomendaciones daría para tener una buena sinergia entre los centros universitarios, las agencias viales y las empresas del sector? Eso es complejo porque la escala de país es diferente, ¿verdad? Costa Rica es un país de 50.000 kilómetros cuadrados, un poquito más, de 5 millones de habitantes. Entonces, es más sencillo coordinar las cosas, ¿verdad? O es más sencillo a veces tomar decisiones desde la Asamblea Legislativa, como por ejemplo el dinero que se orientó para la NAME. Definitivamente sí se ocupa tener ciertos fondos dedicados, eso es fundamental. Conozco bien el caso de Corasfaltos porque trabajé mucho con ellos. Fue una lástima cuando Corasfaltos perdió el apoyo del Estado colombiano y eso le provocó pues su eventual cierre. Yo sé que todavía hacen algunas cosas, pero no es con la misma fuerza que yo lo recuerdo cuando yo empecé. Les pongo el ejemplo de que Corasfaltos era el centro de estudios en asfalto más importante de Latinoamérica. Les puedo poner el caso de la Universidad del Cauca, ya me acordé del nombre, cuando estaba Otoniel Fernández Ordóñez ahí y todos los otros profesores que vinieron después, Hugo de León, el que es muy amigo mío, el de Pavimentos, que la primera máquina para hacer módulos de resiliencia dinámicos de Latinoamérica la tuvo el Cauca. Entonces, ¿por qué voy con esto? Que se necesita gente que crea en la investigación, en los puestos de decisión política, para fondear los proyectos. Y también yo creo que es muy importante dejar egos, ¿verdad? Y abrirse a la colaboración, porque si hay egos particulares o si hay rencillas o ese tipo de cosas, pues la cosa no funciona bien. Entonces, eso es otra cosa. Digamos, yo les puedo decir que de Colombia hay gente muy abierta a trabajar. Sandra, por ejemplo, está Silvia Caro, está Luis Guillermo Fuentes de la Uninorte, está Alex Álvarez, que ahora está en la UIS, está Oscar Reyes de la Militar, ¿verdad? Está Wilmar Darío en la Distrital, está Rondón en la Nacional y en la Distrital, Carlos Benavides también ahí en el Cauca,
Hay un buen amigo que está en la Universidad de Ibagué. Es nada más buscar las alianzas, pero eso sí es necesario y hay que deponer, para mí, hay que deponer los egos y poderse abrir a trabajar con otros. Pero sí tiene que haber una línea política, tanto a nivel nacional como a nivel provincial o estatal o departamental, como ustedes le llamen, para que se den ciertos fondos. Les voy a decir algo, el fondo de la NAMI es muy alto, pero es tan solo el 1% del impuesto a los combustibles en Costa Rica. Yo sé que en Colombia, por ejemplo, hay concesiones y hay proyectos de carreteras de 300, 400, 500 millones de dólares. Destinar un pedacito de esos fondos para hacer investigación no cuesta nada y evita problemas de desempeño de los pavimentos. Es feo cuando ya lo llaman a uno, que me ha pasado muchas veces, y ya a solucionar, como decimos aquí, una torta, ahora un problema grande que puede costar millones de dólares al erario público, generalmente, que es el que financia la infraestructura. Listo, ingeniero, muchas gracias por la respuesta. También nos escribe Alejandro Gómez, dice, gracias por la presentación. Doctor, ¿cómo hace uno para que los alcaldes con pocos recursos inviertan en estudios previos? Hay que convencerlos desde el punto de vista de todo lo que puede, y eso es igual aquí en cualquier parte, casi que en cualquier parte del mundo, por lo menos en los países en vías de desarrollo. Hay que convencerlos en que eso no es un gasto, que es una inversión que les va a evitar problemas. Definitivamente hay que sentarse, hay que mostrarles casos donde por no hacer un estudio adecuado la carretera les ha fallado. Precisamente hace 2 semanas estuve en una zona aquí en Costa Rica muy montañosa, donde una inversión grande que hizo Vialidad tiene menos de 1 año de hecha y ya está completamente fatigada porque el pavimento fue mal construido y con espesores deficientes. Entonces ahí le hablamos al alcalde y le dijimos, vea, es que usted tiene que hacer esto, esto y esto para poder evitar eso. Porque es peor, porque la gente se ilusiona, porque la carretera se les mejoró, van a poder sacar, esa es una zona muy cafetalera de aquí, van a poder sacar sus productos con mayor eficiencia, etcétera, pero al final de cuentas, 1 año después, es una pesadilla porque la carretera está peor de como estaba. Entonces, definitivamente eso hay que hacerlo y hay que convencerlos poco a poco con casos de estudio donde han habido fallos terribles. Listo, ingeniero. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿actualmente están contratando practicantes en su empresa, doctor? Sí, todo el tiempo. Vale, ingeniero, muchas gracias. La ingeniera Claudia Gómez deja un comentario y dice, muchas gracias, ingeniero Guillermo, me alegro mucho de haberlo conocido hoy. Por otra parte, pregunta, ¿cuántas vías en Costa Rica están pavimentadas y en qué materiales es su pavimento? ¿Cómo pagan los impuestos en Costa Rica para darle utilidad al buen manejo de los recursos? De los 8.500 de red vial nacional, 5.500 son pavimentados y 3.000 no pavimentados, y de la red vial municipal hay 4.000 pavimentados y como 45.000 no pavimentados. Y el mantenimiento de carreteras se hace aquí por un impuesto que es un impuesto bastante caro porque tasa un 30% el combustible. Entonces eso hace que aquí los combustibles sean muy caros, pero permite por lo menos hacer mantenimiento de carreteras. No es lo suficiente como para hacer construcción de obra nueva a gran escala, pero sí, de ahí es donde se fondea el Consejo de Vialidad de Costa Rica. Listo, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cree usted que están las empresas del sector y las agencias viales a nivel latinoamericano bien comprometidas con llevar a las prácticas las investigaciones realizadas sobre nanomateriales y otras asociadas a últimos desarrollos? No, realmente todavía no. Hay que irlas conversando poco a poco. Y eso se logra a través de relaciones de confianza. No todas las realidades son iguales. Hay países donde la política influye más. Hay un par de países en Sudamérica donde he trabajado y el que decide esas cosas es el ministro, porque muchas veces el ministro es dueño de las empresas que hacen los trabajos. Pero hay que convencer, hay que ir convenciendo poco a poco.
todavía incluso cosas que son más, que ya no son estado del arte, como deflectometrías de impacto, como módulos dinámicos, como clasificación de asfaltos por grado de desempeño. Hay muchas empresas que todavía no les interesa, porque no se los exigen. Entonces, como el Estado o el que contrata no exige, pues no les importa. Hay que convencerlos de que eso no es un gasto, sino es diseño de materiales. Usted diseña un material que tiene que durar tanto porque ese es el desempeño que se espera. Y con lo que está haciendo no alcanza para saberlo, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene que venir el convencimiento. Colombia tiene, por ejemplo, les voy a decir dos casos muy buenos, Asfaltos MPI, y el otro, Humberto Quintero, que es otra empresa de asfalto muy grande, que ustedes la deben conocer, que tienen laboratorios extraordinariamente bien equipados, ¿verdad? Y eso para mí es muy positivo. Vale, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Juan Sebastián Lozano. Nos dice, ingeniero, ¿qué consejos nos puede dar a nosotros como estudiantes para comenzar a contratar con los estados o para realizar grandes proyectos? No, lo que les decía al principio, por un lado tiene que haber convencimiento. Difícilmente todo va a llegar de una, hay que empezar poco a poco, ¿verdad? A ganarse la confianza, a hacer un buen currículum, a tener pues un récord de proyectos bien hechos, de honradez. Pero muy importante ese conocimiento que les hablaba, el conocimiento fundamental, hay que tenerlo claro para poder enfrentar ciertas cosas y que eso le permita a uno tener una buena proyección e ir ganando respeto de los demás. Listo, ingeniero. Tenemos otra pregunta de la ingeniera Claudia Gómez. Dice, ¿cuántas vías en Costa Rica están pavimentadas y en qué materiales es su pavimento? ¿Cómo pagan los impuestos en Costa Rica para darle utilidad al buen manejo de los recursos? Yo creo que esa ya la habías medido, Melissa, ya la habías leído. Ah, sí, señor, qué pena. Entonces vamos... Se me olvidó decirles, un 1% es concreto, o sea, son menos de 100 kilómetros de concreto y casi todo lo demás es mezcla asfáltica. Listo. Estamos con Alejandro Gómez. Dice, ¿por qué gusta más el asfalto que el concreto? No, no es que guste más, hay que hacer análisis técnico-económico para poder determinar cuál es la mejor alternativa. Para eso hay que hacer modelaciones de deterioro y otras cosas. Habitualmente ganan la mezcla asfáltica porque generalmente es más barata. Pero no hay nada en particular, uno tiene que escoger la mejor alternativa para cada proyecto. Otra de las preguntas de Juan Sebastián es, ingeniero, ¿cuáles considera que son los principales aspectos para liderar un proyecto y que éste tenga éxito cuando se finalice? Bueno, hay que tener claro todas las etapas del proyecto, eso es muy, muy importante. Hay que ser riguroso en la consecución de los distintos pasos que tiene, de los cronogramas, etcétera. Hay que tener claro los presupuestos. Y por supuesto, también es bueno tener gente con actitudes de liderazgo dirigiendo, ¿verdad? Listo, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Es, ¿en dónde se puede enviar la hoja de vida para realizar las prácticas en Matech si soy estudiante de la escuela? Puede mandarla a gerentegeneral@matec, como está escrito ahí, .cr. Por otra parte, tenemos una pregunta que estaba referida a lo que hablábamos al principio de la conferencia, que dice, ¿qué implicación tuvo tener experiencia antes de realizar su maestría y doctorado? ¿Recomienda desde su experiencia hacerlo justamente al momento de egresar del pregrado? Cada historia es diferente. No, eso me lo han preguntado antes, incluso muchos estudiantes míos. Yo he mandado 25 personas ya a hacer maestrías y doctorados a Estados Unidos. Algunos se van inmediatamente, otros se van después. Eso depende de la historia de cada persona, de lo que más le convenga, de lo que más necesite o las oportunidades y necesidades que tenga en el momento. A mí sí me sirvió irme con varios años de experiencia porque pude entender qué era lo que quería saber y eso hizo que yo estudiara salvajemente muchas cosas, muy fuerte,
porque ya yo sabía a qué era lo que iba, ¿verdad? Entonces eso me permitió a mí, como les decía, profundizar en ciertos temas que tal vez, si no hubiera sabido que existían hasta la maestría, tal vez no les hubiera puesto tanto atención. Entonces, en mi caso, el haber tenido experiencia ya me hizo ir a estudiar muy, muy duro. Yo estudiaba horas de horas de horas, mucho más que mis compañeros, porque ya yo más o menos sabía la importancia que tenía tal o cual tema. Pero, como les digo, hay otras personas que tal vez su historia de vida les permitirá o decidirán irse a estudiar inmediatamente. Eso depende de cada persona. Listo, ingeniero. Tenemos una felicitación. Voy a leerla. Dice, buen día, excelente conferencia. Es un gusto escuchar a profesionales tal talla, ya que nos encamina a profundizar aún más en el conocimiento para quienes estamos iniciando en el tema de pavimentos y la infraestructura vial. Lo dice Daniel Ricardo. Muchas gracias. Listo, ingeniero. Ahora. Adicionalmente, Alexander nos pregunta, con respecto al RAP, ¿qué tan difícil es que este material cumpla con los requisitos de materiales de pavimentos en cuanto a especificaciones? No, el RAP tiene sus especificaciones particulares y no es difícil que cumpla. Al contrario, más bien en los últimos años, por lo menos la experiencia aquí en Centroamérica, que las mezclas asfálticas son mucho mejores que antes. Entonces el RAP, particularmente el agregado que se utiliza es agregado de excelente calidad, entonces más bien es muy, muy bueno utilizarlo así tal cual, porque ya cumple con todas las propiedades de consenso de SuperPay, más otras propiedades ya las trae, entonces es muy fácil que cumpla. Listo, ingeniero, y ya por último, para finalizar esta parte de preguntas, Constanza Gómez nos escribe, ingeniero, buenas tardes, gracias por el comentario del laboratorio, acá estamos escuchándolo. Norma Constanza. Muchos saludos a Constanza, grandes amigos. Ok, y entonces ya para finalizar esta parte, quiero invitarlos a que participen en la próxima conferencia que tenemos preparada de este ciclo, que se llevará a cabo el día 26 de abril, donde contaremos con la presencia del ingeniero Paul Garnica, quien es doctor en geomecánica por parte de la Universidad de Joseph Curie en Francia, quien adicionalmente fue el director de investigación en el Instituto Mexicano del Transporte y es miembro del Comité Técnico Internacional sobre Pavimentos de la Asociación Mundial de la Carretera. Pueden encontrar más información sobre las siguientes conferencias en el micrositio web del evento. También me gustaría recordarles que si se perdieron de alguna conferencia, pueden encontrarlas en el canal de YouTube de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Bueno, pero antes de dar por terminada la conferencia, de parte del Semillero de Investigación de Pavimentos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, queremos dar las gracias a todos los asistentes de esta conferencia y en especial, pues queremos agradecer al ingeniero Luis Guillermo por tan excelente conferencia y por participar en el evento. Estoy segura de que esto nos servirá para definir nuestro futuro profesional y para aclarar muchas dudas y oportunidades que tienen estos tipos de espacios. Así que, ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, estoy para servirles. Damos por terminada la conferencia. Gracias a todos los asistentes.